De Manuel Rodríguez, el legado o no legado en este ejercicio de realidad y ficción que se cruzan y donde la verdad hay pocas fuentes, pero la leyenda del personaje no para de crecer. Según tu visión, Waldo, ¿cuál sería el legado de Manuel Rodríguez? Bueno, indudablemente que el legado es la de uno de los padres de la patria. Yo siempre he dicho que Chile no tiene un solo padre de la patria que es como una especie de superhéroe que está con una espada cortando cabezas, sino que es un grupo de padres fundadores, como sería en Estados Unidos. Yo creo que comparto esa visión de un grupo colectivo de personas que dio su vida, dio su libertad, dio su fortuna por la lucha por la independencia, y evidentemente que Manuel Rodríguez forma parte de ese panteón de héroes chilenos identificados por toda la ciudadanía como ese ícono, ese héroe que luchó por la independencia de este país. Ahora, dicho eso, creo que podemos encontrar la figura de Rodríguez en muchas partes. Estábamos conversando antes, recién, la primera película, o una de las primeras películas que se hace en Chile, Luces de la Muerte, qué sé yo, el Canto General, Neruda le dedica poemas, Vicente Bianchi los musicaliza, Violeta Parra también lo homenajea. Entonces es una figura transversal que, independientemente que la tome algún grupo determinado, sigue siendo una figura que trasciende la frontera y que es tomado por todos los chilenos. Yo creo que eso va a ser su gran legado futuro, un personaje, un héroe que nos recuerda que la libertad está por sobre todo, digamos. Gonzalo Peralta. Yo estoy de acuerdo en que él es una figura histórica que es, digamos, que forma parte del panteón, ¿no? Él es uno de los próceres. Y yo diría que lo interesante de Manuel Rodríguez en particular es que dentro de este panteón, que son figuras que podríamos decir dignas de imitar, ¿no? Son ejemplos señeros, que lo usual es que sean figuras más o menos solemnes, ¿no? Monumentos de bronce o del material que sea. En este caso, él es uno de ellos, pero es además un rebelde. O sea, dentro de este grupo de figuras solemnes tenemos uno que su característica fundamental es la rebeldía, el revolucionario. Entonces yo diría que el legado de Manuel Rodríguez, como figura y como símbolo, es ser uno de los próceres y ser identificado con la rebeldía. Ana María, este personaje, ¿cómo lo leemos hoy? Cuando hablamos de legado, ¿qué podemos entender de lo que hizo, no hizo, proyectó y heredamos de un Manuel Rodríguez para un 2017? Mira, yo creo que el tema de la guerra es, como decía Mario Góngora, por lo demás lo escribe, que el Estado chileno se funda, digamos, a partir de la guerra. Y en eso yo concuerdo plenamente con él. Y recuerdo una frase del cronista español Góngora Marmolejo, que decía que Chile tiene la forma de la vaina una espada. Bueno, yo creo que la historia militar de Chile es una historia, en todos los países hispanoamericanos por lo demás, digamos, las gestas de la independencia son claves para la construcción, no solamente del Estado y de las dificultades que tuvieron para construir Estado, sino también de la nación. Y yo creo que eso es bien importante tomarlo en cuenta, porque si tú piensas, ¿qué distinguía a Chile, aparte de la pertenencia a un territorio, digamos, a los chilenos de 1810 o de 1780? ¿Qué los distinguía de los peruanos o de los habitantes del Río de la Plata? Los distinguía esta pertenencia política a España, un sentido territorial, decir, bueno, el territorio de Chile era más o menos esto, pero sentido de nación propiamente tal prácticamente no existía, ¿no es cierto? Entonces, como dice Góngora, la nación se construye a partir del Estado, y el Estado se construye desde las gestas de la independencia. Por lo tanto, todos estos personajes que participaron de las guerras de la independencia van a ser personajes que además van a construir la pedagogía cívica, ¿no? ¿Cómo se enseña, digamos, la historia de la patria, cómo se construye? Recordemos lo importante que fue en el siglo XIX la educación y los historiadores, digamos, la escritura de la historia patria. Fue uno de los primeros proyectos que hizo el Estado chileno, escribir la historia patria, y para eso trajeron a Claudio Gay desde Francia, etcétera. Entonces, estos personajes integran, como dices tú muy bien, el panteón republicano, y hay que dejarlos un poco ahí. O sea, yo creo que es importante tratar de saber lo más posible qué hicieron o dejaron de hacer, que es el caso de Manuel Rodríguez. Pero lo importante es que Manuel Rodríguez ya es un personaje mitológico, un personaje que ciertamente fue histórico, que sabemos poco de él, que ojalá sepamos más, pero que lo importante es
que todo este periodo, digamos, de las guerras de la independencia fueron los periodos que permitieron que Chile transitara hasta esto que yo ahora voy a sacar un libro que le puse Los laberintos de la República, porque en definitiva trazaron un montón de caminos que aparentemente eran sin salida y a los cuales había que buscarle salida. Y estos fueron personajes que le buscaron la salida político-militar. Después vendrán otros que le van a buscar la salida social, la salida de creación de la cultura, etc. Cristóbal García Huidobro, 60 segundos para el que usted definió como una firma. No sé si hay legado después de esa firma. No, indudablemente que hay un legado, ya lo hemos mencionado acá. Es un personaje que aglutina, en definitiva, una serie de elementos, ya sean creados posteriormente al personaje o precisamente por lo que sabemos de él, que de alguna manera, como señalaba Gonzalo, como señalaba doña Ana María, es parte de nuestra historia o mitología nacional. En ese sentido es un personaje pedagógico en el cual se busca uno de alguna manera reflejar. Y en ese sentido yo creo que el legado de Rodríguez tiene que ver precisamente con eso, con la capacidad que tenemos nosotros de reflejarnos en sus actos y de alguna manera descubrir en nosotros mismos lo que él y las personas que participaron dentro de lo que fue el proceso de independencia en Chile pensaban, soñaban e hicieron en algún momento. Yo creo que ese es el legado, yo creo que tiene que ver precisamente con su posteridad dentro de todo lo que somos hoy día como nación y como país.